Hola, muy buenas. El motivo de este vídeo es aclarar posibles dudas y ayudaros a entender cómo es la arquitectura de la aplicación del proyecto que se envió para la segunda evaluación. Entonces, para ello vamos a coger como modelo de diagrama lo que tenéis también en los apuntes, que nos describe cómo está estructurada la aplicación de Marte. Para recordar la aplicación de Marte, lo que hacía era consumir un API que nos devolvía imágenes sacadas en Marte y las pintábamos en nuestra pantalla, ¿vale? Una lazy column, una lista desplazable. Entonces, lo principal, nuestra aplicación tiene que estar dividida en capas. De la capa superior, que está más cercana al usuario, a la capa inferior, que es la más cercana a donde se almacena el dato. La capa superior ya no la mostramos aquí, sería la vista, ¿vale? Y la vista siempre se comunica con el viewModel. El viewModel no es otra cosa que una representación de lo que queremos ver en pantalla y cualquier evento que llame el usuario, ¿no? Al teclear, al hacer clic, debería estar aquí representado a través de una función. Como vemos, el viewModel utiliza un repository. Un repository no deja de ser un intermediario que nos permite obtener información de una fuente de datos. Una fuente de datos, pues puede ser una base de datos, un API, como en el caso de Mars, o incluso un fichero, ¿vale? Cualquier origen del dato. En este caso, lógicamente va a ser una interfaz, ¿vale? Es decir, no va a tener ninguna implementación, solo esta firma, y dependiendo de la fuente de datos, pues tendremos una clase que implemente esa interfaz, ¿vale? En este caso, como es un API, le hemos llamado network a la implementación y lo que va a hacer es usar la clase Mars API Service, como vemos aquí, que la clase Mars API Service es la de retrofit, que nos sirve para comunicar con ese API, ¿no? Lo que va a hacer es un get, obtener la lista de fotos, ¿vale? En formato JSON y transformarlo a objeto. Y esta es la clase que será utilizada por Network Mars Photos. La ventaja de esta estructura, la ventaja es que el día de mañana, si queremos trabajar con una base de datos, simplemente desechamos Network Mars Photo Repository y creamos una nueva clase que implemente Mars Photo Repository, que sería en este caso le podríamos llamar, pues, por ejemplo, Database Mars Photo Repository, ¿no? Y esta clase lo único que haría sería comunicarse con room y obtener la información, cumpliendo la firma de Mars Photo Repository, ¿no? Esa es la clave. Entonces, como vemos, para hacer cambios en nuestra aplicación no tenemos que tocar ninguna de las clases anteriores, simplemente crear una nueva clase. ¿Y dónde se produce la magia de utilizar esta nueva clase en nuestra aplicación? Pues en el default app container, ¿vale? En esta clase es donde indicamos qué implementación va a usar Mars Photo Repository. Sí, es un ligero cambio, es simplemente cambiar una línea. Y con ese cambio de una línea, nuestra aplicación funciona no distinto, sino que simplemente la información la obtiene de otro punto, ¿vale? De otro data source. Como veis, esta es la ventaja principal de utilizar la estructura de capas, ¿vale? Y interfaces. Si tenéis interés en este tipo de arquitecturas, podéis investigar sobre principios SOLID, ¿vale? O modelo vista controlador, que se explica con más detalle este tipo de organización. Trasladándolo ahora al proyecto que se os pidió para esta evaluación, vamos a ver cómo se ha realizado. Lo primero que vamos a ver es el JSON que nos devuelve el API. Es un JSON bastante grande. Como veis, se devuelven 30 elementos y un elemento pues es un producto. El producto tenemos ID, título, descripción, que se empareja por el nombre, ¿vale? El nombre del atributo del objeto tiene que ser igual al nombre que tiene el JSON. Si fuera distinto, hay anotaciones de retrofit que nos permiten hacer ese link, ¿no? Ligar el atributo con el nombre del campo en JSON. Como veis, tiene muchos más elementos, pero bueno, por abreviar se han escogido simplemente unos pocos, ¿vale? A mayores, como esto está paginado, lo que trae es el número de elementos totales que hay en el API, el número de elementos que me han venido en esta página con el limit y el número de elementos que he avanzado, ¿no? Si estuviera en la segunda página, aquí vendría un 30. Si estuviera en la segunda, un 60, ¿no? Me quitaría de en medio los 60 primeros elementos.
Vale, la representación es sencilla, como veis, string cuando hay comillas y double cuando es un número, ¿no? Con decimales y poco más que comentar. Entonces, vamos de vuelta al diagrama y lo que podemos echar un vistazo ahora, vamos de abajo hacia arriba, es a Mars API Service, ¿sí? Entonces, vamos a echarle un vistazo al equivalente. Entonces, como siempre, es importante estructurar la aplicación, ¿vale? Algo que, con lo que estemos cómodos y que sea más o menos convención, ¿vale? Entonces, una carpeta network está bien para todo lo que sea comunicación de red y bastante sencillo la llamada que estamos haciendo. Si os fijáis, es esta la llamada. Estamos haciendo un get a products, ¿vale? Le decimos que queremos un límite de 30, skip 0 y los campos que queremos obtener, que son todos estos, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Bueno, se pone que es un get a products, ¿vale? Entonces le va a concatenar a la URL base el barra products y luego vamos a añadir estos query params que son tanto limit como skip como select, ¿no? Cada uno con sus valores por defecto. De nuevo vamos al diagrama y vemos que ahora teníamos una implementación concreta, ¿no? Del Mars Photo Repository. Entonces debemos de tener lo mismo también en nuestra aplicación. Una clase que utilice, en este caso, nuestro Product API Service y nos sirva pues, para obtener la información del API. Entonces, si volvemos a nuestro proyecto, nos fijamos que tenemos la interfaz, ¿vale? El Product Repository. Y esto nos devuelve un tipo de dato que es Product Page Wrapper, ¿vale? Lo del wrapper es verdad que lo dejé sin comentar y simplemente es un tipo de objeto envoltorio que tiene dentro un producto. Y a mayores tiene un atributo que es expandido, que me sirve para saber si cuando he hecho clic el producto se ha expandido, ¿vale? O si se ha contraído, simplemente, ¿vale? Si necesitamos alguna funcionalidad extra con respecto a un objeto que tenemos de un API, pues podemos usar este tipo de estrategia, ¿no? Crear una clase que envuelva ese objeto y añadir atributos propios para solventar esas funcionalidades. Entonces, volvemos de nuevo a la capa de repositorio, tenemos esta simple firma, ¿no? Una interfaz, y en este caso, como estamos trabajando con un API, pues lo que necesitamos es recibir aquí el API Service que trabaja con Retrofit, ¿vale? Y esta parte más o menos es trivial, ¿no? Lo que hacemos es llamar a Retrofit con el Product API Service, obtener los productos y devolverlos, ¿vale? Y simplemente comprobar que si todo va bien, devolvemos ese objeto y si todo ha ido mal, devolvemos una sección customizada, ¿vale? Personalizada, para así ayudar a las capas superiores a entender qué ha pasado, si ha surgido algún tipo de problema. ¿Esto todo dónde se enlaza? Bueno, donde se enlaza es el punto donde se hace la inyección de dependencias, que nuestra aplicación es en el default app container, ¿vale? Aquí es donde creamos esa instancia de retrofit que vamos a querer utilizar con la URL base, ¿vale? Instanciamos ese objeto y lo que decimos ahora a cada interfaz es la implementación que va a usar, ¿vale? Si os fijáis, teníamos la de network, perdón, teníamos la interfaz de product repository, ¿no? Lo voy a poner en paralelo para verlo, ahí. Vale, teníamos esta interfaz y le queremos decir que vaya a usar la clase network product repository, ¿no? Como decimos el día de mañana, en vez de ser network, podría ser database product repository. Y simplemente tendríamos que cambiar esta línea de aquí, ¿vale? En vez de usar la network, usaríamos la database. Y le pasaríamos lo que quisiéramos, o nada, ¿vale? Esto es un constructor propio de cada clase. Y cada uno utiliza lo que necesita. En este caso, como necesitamos retrofit, le pasamos la clase de retrofit. La misma jugada hacemos también para la parte de favoritos. ¿Vale? Tenemos aquí un repositorio de favoritos y decimos que en este caso, vamos a echar un vistacillo, lo voy a ampliar, tenemos la interfaz de
favoritos para obtener la lista de los mismos, insertar, borrar, etcétera. Y la implementación, ¿no? Que la implementación es la que utiliza el DAO de Room, ¿sí? Y lo único que hacemos es delegar en ese DAO de Room y obtener la información o volcar la información que nos haga falta, ¿vale? Análogo a como lo hacemos para Network, ¿sí? Pero en vez de usar Retrofit, usamos Room para acceder a base de datos. Luego, como parte más ¿dónde se unen todos esos puntos? ¿Vale? ¿O dónde los utilizamos más bien? Porque la parte de unión es esta, el default app container, donde se hace la inyección de dependencias, donde decimos para cada interfaz qué implementación usamos. Esto todo, ¿quién lo usa? Lo usa la capa superior ya, el view model. ¿Sí? Le vamos a echar un vistacillo. Entonces vamos a ver el view model del store. ¿Vale? Vamos a cerrar todo lo demás para que se vea bien. Y si os fijáis, aquí lo único que recibimos es ese product repository, ¿vale? La interfaz, este es el punto interesante. Como recibimos la interfaz, a nosotros nos da igual que el día de mañana se cambie y en vez de leerse de un API, se lea de base de datos. Pues nosotros trabajamos con una firma. Como se esté instanciando esa interfaz, no nos atañe, ¿vale? Eso recordad que lo hace el default app config, ¿vale? Container, perdón, este de aquí, default app container. ¿Sí? Nosotros utilizamos una interfaz desde el viewModel y nos da igual que sea de un API o que sea de una base de datos. ¿Vale? A nosotros eso no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es tratar con el usuario, devolverle objetos a él y obtener la información de algo que no nos interesa dónde está. ¿Vale? Para eso está esta capa intermedia, que nos aísla de eso. Entonces, si os fijáis, lo único que tratamos es con el repository, que lo recibimos aquí, ¿vale? Y lo único, bueno, creo que no hay que comentar mucho más. Básicamente, obtenemos la información y cambiamos el UI state, ¿no? Para que haya recompose y se vuelva a pintar la aplicación. O en este caso, pues nada, simplemente actualizamos el objeto para indicar que en vez de expandido, pues no lo está, o al contrario, ¿sí? Un punto interesante es esta parte de aquí, una especie de factoría, ¿vale? Que es una factoría, una fábrica, ¿no? Algo que sirve para construir objetos y es lo que pasa en este caso. Fijaos que lo que estamos consiguiendo aquí es de nuestro default app container, ¿vale? Que lo teníamos aquí, lo voy a poner en paralelo, ¿sí? Aquí tenemos instanciados nuestros repositorios y vamos a obtener uno de ellos, ¿sí? Que estará instanciado con la clase de network, ¿vale? Con esta de aquí. ¿Para qué lo necesitamos? Para inyectárselo el store view model, ¿vale? Le vamos a pasar a la interfaz de product repository, en concreto la implementación de network, que es la que estamos usando aquí, ¿vale? Si esto el día de mañana estuviéramos usando la database, ¿vale? Pues sería la que estaríamos usando en este punto, ¿sí? Como por ejemplo estamos usando para el caso de los favoritos, ¿sí? Entonces, una vez lo que hacemos es crear este objeto y poder utilizarlo ya, ¿vale? Entonces, eh, dentro de nuestro Store View Model vamos a recibir ese Network Product Repository para poder trabajar con él, ¿vale? Siempre envuelto, como digo, dentro de la interfaz, ¿de acuerdo? El View Model debería de trabajar siempre con una interfaz, nunca con una implementación concreta. Porque si el día de mañana, en vez de estar en un API, como repito en todo el vídeo, está en base de datos, tendríamos que cambiar aquí todas las referencias que tuviéramos probablemente, ¿vale? Y por lo tanto tendríamos que hacer cambios grandes en nuestro código. Y no es lo que queremos, ¿vale? Queremos que esta parte funcione igual hasta que se cambie por lo menos la lógica de negocio, ¿vale? Si cambia dónde está el dato, no es un motivo para cambiarlo. Y poco más que comentar, pues realmente esta parte, lo más importante o la novedad es la parte de la arquitectura, ¿no? De cómo funciona este inyección de dependencias, ¿sí? De cómo debemos de estructurar por niveles, por capas, de cómo debemos de tener dependencias de interfaces y no de implementaciones en concreto, y de que en este caso el app container es quien se encarga después de, para cada interfaz, asignarle una implementación concreta, ¿no? Decirle cómo debe de trabajar esa firma. Y así el día de mañana, si queremos cambiar, solo tenemos que hacerlo, repito, en este único punto, ¿vale? Espero que haya ayudado a entender un poquillo más la arquitectura y mi recomendación es que veáis este vídeo, por supuesto,
y después que intentéis entender el código, revisarlo, ponerlo a ejecutar, depurar, ¿vale? Las cosas se aprenden y asimilan jugando con ellas, ¿vale? Venga, un saludo.